En este canal hablamos bastante de cámaras, de fotografía, de especificaciones, pero realmente pocas veces hablamos de cómo podemos sacar fotos más profesionales. Pues si habéis visto mi Instagram, intento siempre tenerlo cuidado, sacar fotos pues que se vean profesionales, y con mi humilde experiencia os voy a enseñar a cómo yo saco las fotos y cómo creo que se ven más profesionales, incluso diría que se vean más bonitas. Así que vamos allá con los consejos. Y antes de empezar tengo que decirte que nada, que simplemente yo no soy profesional y que bueno, pues estas fotos que yo saco a veces son de una forma totalmente amateur, aunque sé las bases para sacar fotos profesionales. Y una cosa que debéis saber es que para hacer una buena foto tenemos que tener unas nociones básicas de composición o de técnica de composición, pero sí os puedo decir que la regla que suele funcionar siempre es la regla de los 3/3, donde existen, como estáis viendo, 4 puntos en la fotografía donde debes colocar los elementos. Esto, pues bueno, pues sirve para conseguir una composición más equilibrada, sobre todo en paisajes o en retratos. Como estáis viendo, dependiendo de cómo nos pongamos, cómo enfoquemos el objeto principal de la foto, va a salir muchísimo mejor. Además, cuando saques una foto de esta manera y pongas el objeto en los dos cuadrantes donde se cruzan las líneas, intenta mirar siempre, si no quieres mirar a cámara, hacia el lado donde más espacio hay y se verá muchísimo mejor, ya que si miras para el otro lado queda bastante mal. La verdad que yo las pocas fotos que saco, si miras hacia ese lado con esta regla, las fotos se quedarán muy bien y bastante profesionales. Si queremos sacar una foto y estamos detrás de un edificio grande o algo similar, solemos sacar fotos así, ¿vale? Muy sencillas, que quedan pues muy turísticas, ¿vale? Pues lo que puedes hacer es, si tienes un dispositivo con un ultra gran angular o incluso puede servir una panorámica, lo que puedes hacer es esto: puedes doblar el dispositivo, ponerlo boca abajo y sacar una foto desde el suelo. Con el ultra gran angular la verdad que se verá bastante profesional, y esta es la foto antes y esta es la foto después. Como ves, hay diferencia y podéis crear, ya no solo con esta cámara, sino también con las posiciones, una foto un poquito más profesional y un poquito más trabajada, y sobre todo original, que a la gente yo creo que le va a gustar bastante. Es muy típico sacar fotos, por ejemplo, en escaleras, ¿vale? Pues si vas a hacer esto, no te pongas como siempre, ¿vale? Así como con las rodillas juntas, mirando a cámara, con una foto que no parece para nada profesional. Lo que tienes que hacer es decirle a la persona que te va a sacar la foto que se baje un poquito a la altura del suelo, igual no tampoco, de rodillas, y aquí si te saca la foto y cambias un poquito la posición, un poquito la postura, van a quedar fotos yo creo que más originales. Y al fin y al cabo no es que seamos modelos ni mucho menos, pero poniéndonos de esta forma, un poco como más postura de modelo, vamos a sacar mejores fotos y al fin y al cabo se verán un poquito más profesionales que si nos ponemos, bueno, pues de rodillas y con una postura totalmente básica. Cuando te vayas a sacar un selfie, acuérdate de tener la opción de modo espejo activada. Hay muchos que no tenéis esta opción habilitada en los ajustes en cámara, pero si la activáis vais a daros cuenta de que vais a sacar los selfies como os veis vosotros, que esto es lo mejor, ¿vale? No se va a voltear la cámara, y por tanto yo creo que al ver cómo os estáis viendo en la cámara vais a ver cómo queda finalmente la foto, y no se va a voltear y no dará esa sensación al cerebro de que no saléis bien. Hay algo que me fastidia muchísimo y es ver fotos con el cielo totalmente quemado. En este caso no había ninguna nube, pero si sacamos una foto y pulsamos en la persona, lo que va a hacer es va a sobreexponer el cielo si es que no tenemos un buen dispositivo. Lo que podemos hacer en estos casos con iPhone es apuntar al cielo, tocar sobre el cielo, sacar la foto, y aunque nosotros nos veamos muy oscuros, lo que podemos hacer luego es ir a la propia cámara, ir a la foto, y aquí en editar, en sombras, vamos a subirlo muchísimo a las sombras para que así quede una foto yo creo que bastante bonita y bastante profesional. Yo os digo que si sacáis esta foto en formato RAW os quedará muchísimo mejor, porque vais a poder editar mucho más
la foto con mayores parámetros. Y algo que bastante gente sabe pero no lo aplica tanto como debería es el bloqueo del enfoque, porque muchas fotos son muy originales y lo que hace la cámara es enfocarnos nuestra cara, ¿vale? Cuando lo que queremos resaltar es otro objeto. Yo lo utilizo muchísimo con los móviles y esto lo podemos hacer si abrimos nuestra cámara y mantenemos pulsado sobre el objeto que queremos enfocar. No siempre tiene que ser nuestra cara, pero la verdad que fijaos en mi mano, funciona muy bien y la foto quedará bastante profesional, bastante única y bastante original, sobre todo en redes sociales. Está muy de moda también sacarse fotos caminando o haciendo que caminamos. Lo que yo os recomiendo es que no pulséis cada vez que queráis sacar una foto cuando alguien está caminando. Lo más importante, chicos, es que hagamos el modo ráfaga, ¿vale? Con esto, la verdad que se sacarán muchísimas más fotos, pero luego podremos elegir el momento exacto. Y esto es muy importante porque hay gente, como yo también, quiero pillar ese momento exacto para poder luego editar y que quede perfectamente. Así que yo os recomiendo que utilicéis el modo ráfaga para sacar, por ejemplo, 30 fotos y elegir las dos que más os gusten, elegir las favoritas. Y lo bueno que tiene iPhone es que podréis descartar el resto que no os gustan directamente a la papelera. Este sería un consejo muy básico, pero intenta no utilizar el zoom, ¿vale? Sobre todo el zoom digital si tu iPhone no tiene un telefoto, porque lo que vas a hacer es recortar y que incluso aparezca muchísimo ruido en la foto y la verdad que no va a quedar nada bien. Si tienes el telefoto, puedes utilizar el telefoto ya que es un zoom óptico y por tanto nos va a dar la misma calidad pero simplemente más cerca del objeto. Por último, lo que yo te aconsejaría es que te acerques tú a los objetos y no utilices el zoom o lo utilices lo menos posible. Para los que tengáis un dispositivo que admite el modo retrato, hay una opción muy buena para los últimos iPhone y la verdad que mi iPhone 11 Pro también lo tiene, es que una vez saquemos la foto en modo retrato podéis editar el enfoque, es decir, vais a poder desenfocar más el fondo o menos en función de lo que nosotros elijamos. Os recomiendo esto cuando nuestro iPhone no crea un buen desenfoque, no recorta bien nuestra cara del fondo y por tanto en estas ocasiones es muy positivo el hecho de quitarle un poco de desenfoque para que se vea un poquito más natural la foto y no se vea tanto el recorte de nuestros pelos, sobre todo, que suele fallar. Otra cosa es que si tenéis la posibilidad de sacar una foto en formato RAW para poder editarla en vuestro ordenador, os lo voy a aconsejar muchísimo antes que sacarla directamente con la cámara, ya que lo procesa directamente vuestro dispositivo móvil. ¿Cómo podéis hacer esto si no tenéis un iPhone 12 Pro que solo está disponible el formato ProRAW en este dispositivo? Pues podéis utilizar esta aplicación que se llama Lightroom. Tiene una opción para sacar fotos de manera manual y además podréis utilizar su propia forma de sacar fotos en archivos RAW y después vais a poder editarlas en un editor de fotos de una forma muchísimo más profesional, con muchísima más información y por tanto añadir más detalles a las fotos. Y bueno, ya os habéis dado cuenta a lo largo de este vídeo, pero una de las cosas más importantes de una foto es su edición. Hay fotos muy pobres que luego con edición se mejoran muchísimo y son capaces de llamar mucho la atención. Lógicamente la composición es importante, la luz es importante, pero también es muy importante la edición. ¿Qué aplicaciones os recomendaría? Pues sobre todo Lightroom para editar los colores de la propia foto y para editar los parámetros básicos, pero hay otras aplicaciones que yo también os recomiendo. Por ejemplo, Lens Distortions, y la podéis encontrar también en la App Store de una manera gratuita. Tiene algunas opciones de pago, pero las que vienen por defecto me parece que están bastante bien. Así que es muy importante la edición. Tengo un vídeo donde os explico un poquito cómo podéis editar las fotos de una manera más profesional, que también os lo dejaré, espero que me acuerde de todo. Y ya estaría, chicos. Yo creo que no hace falta ser un genio para sacar fotos un poquito más profesionales en iPhone y sacarle todo el partido. Dejadme en los comentarios si realmente os han servido estos consejos o igual os parecían una tontería y bueno, pues no he acertado. Así que espero que os haya gustado como siempre. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao!